Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el Girolando. Vamos a hablar sobre el Girolando Plus, sobre el Girolando convencional y sobre ese Girolando sintético, el 5/8, 3/8. Para quitar un poco las confusiones, para lograr mejores resultados productivos en la finca, necesitamos saber cuál es la diferencia entre ambos y con qué debemos preñar cada uno de estos animales. ¿Por qué se utilizan los embriones muchas veces para hacer Girolandos Plus en vaca Girolando Plus y no se aprovecha esa genética que ya tienen ellas implícita? Todos estos detalles, para que quede más claro y que para que nosotros en nuestra ganadería podamos trabajar de una forma mucho más fácil, una mejor forma, vamos a conocer todos los detalles en el programa de hoy. Así que les quiero dar la bienvenida. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Vamos a empezar a diferenciar lo que es un Girolando Plus de un Girolando convencional y lo que es el Girolando 5/8. Vamos al primero, el Girolando Plus. ¿Qué significa una vaca Girolando Plus? Pues una vaca Girolando Plus básicamente es un F1. La cruza de dos razas puras determina un F1. Y en ese cruzamiento, ese Girolando Plus va así: vaca Gir con toro Holstein. Y se hace ese F1, eso es un Girolando Plus. Como las vacas cebuinas pueden registrar sus cruces, no solamente los animales puros, estos Girolandos se denominan Plus por ese detalle de poder registrar, de tener registro, un registro que hace las asociaciones CEBU para poder producir ese Girolando Plus. Vaca Gir con toro Holstein. Luego vamos al mismo Girolando, el F1 convencional, pero al revés. Y este no tiene registro, no se denomina Plus. Es decir, vaca Holstein con toro Gir, también se hace ese mismo F1 Girolando y este sería un Girolando convencional. El mismo F1 que el Plus, sin el detalle de ponerle Plus. Esto del Plus pues surgió como una alternativa para diferenciar los animales que venían con registro y nacidos en vaca Gir. Y este otro F1, el convencional, es el que se hace en lecherías de vaca Holstein con toro Gir, aprovechando así la vaca Holstein para poder producir F1s que realmente son muy similares en las producciones, en los tamaños. Las diferencias de pronto fenotípicas son muy pocas. Realmente, si pudiéramos encontrar alguna diferencia, a diferencia de ese registro que nos va a permitir conocer de qué mamá y papá vienen con toda seguridad, porque el registro no lo va a indicar, en las convencionales tenemos que creer en la buena fe de quien nos vende. Que se adapten, que produzcan igual, que funcionen bien, exactamente muy parecido. De hecho, en mi experiencia personal, no quiere decir que sea lo que debe mandar, que tengo más acceso a las Girolandas que vienen de vaca Holstein, suelen ser un poquito más productivas, un poquito más lecheras en las que he visto, en las que he podido manejar. Pero no quiere decir que las otras Plus, que son las que todo el mundo consume, todo el mundo busca, no sean buenas. Pueden tener características similares, por eso lo digo, un poquito de pronto en mi propia experiencia. Quizás la experiencia de otros sea diferente y tengan de pronto Girolandas Plus que puedan ser más productivas que las Girolandas convencionales. Dicho esto y aclarado qué es una Girolanda Plus y qué es una Girolanda convencional, vámonos a la realmente Girolanda en la que se fabricó en Brasil, que es el 5/8, 3/8. 5/8 de Holstein, 3/8 de Gir. A través de una serie de cruces entre el Holstein y el Gir se produce estas proporciones que son las que se denominan como proporciones para razas sintéticas o nuevas razas que se hacen más adecuadas. Son lo que más se utiliza en las diferentes razas sintéticas que se hacen, no solamente en la 5/8 Girolando. Esta es la que podríamos decir nosotros es la raza. El cruce anterior, el Plus o el convencional, son F1s. Estos serían 5/8, 3/8. Aclarado el universo del Girolando y viendo cómo funciona esto, lo único que me resta decir cuál es la diferencia entre el 5/8 y los mediasangres o los Girolandos Plus o convencionales que aquí se hacen, pues podemos decir que productivamente
son animales que pueden ser muy buenos, pero que realmente no se hizo una selección para homogeneizar un fenotipo y un tipo de producción estandarizada para lograr, como se ha hecho con otras razas, que las 5 octavos fueran una raza ya sintética, ya hecha, y las crías que se produjeran con esos 5 octavos fueran más o menos homogéneas, pudieran venir más o menos similares. Pero los brasileños, que fueron los creadores de este invento, realmente no lo han seguido, han vuelto al F1 porque han visto que la heterosis que produce ese F1 resulta mucho más productiva y mucho más positiva. Entonces aquí tenemos un comparativo de las 3 opciones para que no se confundan cuando hablamos de Girolando, si es un F1, si es un 5 octavos, si es un animal con registro, si es un animal sin registro. Dicho esto, vamos al punto que veníamos en el programa, y es por qué no se preñan o por qué se preñan estos Girolando Plus con embrión de Girolando Plus. Fácilmente lo que podríamos decir que es una forma de poder producir otro Girolando Plus de las mismas condiciones, de las mismas características, hechas en un embrión con los ovocitos de una vaca Gir y el semen de un toro Holstein. De esta manera se hace ese embrión, se coloca la vaca y podemos producir un ejemplar muy similar a la madre, evitando que a lo mejor, si utilizamos la inseminación de una de las 2 razas, nos vayamos hacia un lado o hacia otro lado. Luego, como esta es la alternativa que más se utiliza, y es comprar una vaca que es una Girolando Plus, pero que lleva dentro de ella ya una cría de Girolando Plus. Luego vamos al mismo Girolando, el F1 convencional, pero al revés, y este no tiene registro, no se denomina Plus. Es decir, vaca Holstein con toro Gir, también se hace ese mismo F1 Girolando, y este sería un Girolando convencional, el mismo F1 que el Plus, sin el detalle de ponerle Plus. Esto del Plus pues surgió como una alternativa para diferenciar los animales que venían con registro y nacidos en vaca Gir. Y este otro F1, el convencional, es el que se hace en lecherías de vaca Holstein con toro Gir, aprovechando así la vaca Holstein para poder producir F1s que realmente son muy similares en las producciones, en los tamaños. Las diferencias de pronto fenotípicas son muy pocas. Realmente, si pudiéramos encontrar alguna diferencia, a diferencia de ese registro que nos va a permitir conocer de qué mamá y papá vienen con toda seguridad, porque el registro no lo va a indicar, en las convencionales tenemos que creer en la buena fe de quien nos vende. Que se adapten, que produzcan igual, que funcionen bien, exactamente muy parecido. De hecho, en mi experiencia personal, no quiere decir que sea lo que debe mandar, que tengo más acceso a las Girolandas que vienen de vaca Holstein, suelen ser un poquito más productivas, un poquito más lecheras, en las que he visto y las que he podido manejar. Pero no quiere decir que las otras Plus, que son las que todo el mundo consume, todo el mundo busca, no sean buenas. Pueden tener características similares, por eso lo digo, un poquito de pronto en mi propia experiencia. Quizás la experiencia de otros sea diferente y tengan de pronto Girolandas Plus que puedan ser más productivas que las Girolandas convencionales. Dicho esto y aclarado qué es una Girolanda Plus y qué es una Girolanda convencional, vámonos a la realmente Girolanda en la que se fabricó en Brasil, que es el 5 octavos, 3 octavos. 5 octavos de Holstein, 3 octavos de Gir. A través de una serie de cruces entre el Holstein y el Gir se produce estas proporciones, que son las que se denominan como proporciones para razas sintéticas o nuevas razas que se hacen más adecuadas. Son lo que más se utiliza en las diferentes razas sintéticas que se hacen, no solamente en la 5 octavos Girolando. Esta es la que podríamos decir nosotros es la raza. El cruce anterior, el Plus o el convencional, son F1s. Estos serían 5 octavos, 3 octavos. Aclarado el universo del Girolando y viendo cómo funciona esto, lo único que me resta decir cuál es la diferencia entre el 5 octavos y los mediasangres o los Girolandos Plus o convencionales que aquí se hacen, pues podemos decir que productivamente son animales que pueden ser muy buenos, pero que realmente no se hizo una selección para homogeneizar un fenotipo y un tipo de producción estandarizada para lograr, como se ha hecho con otras razas, que las 5 octavos fueran una raza ya sintética, ya hecha,
y las crías que se produjeran con esos 5 octavos fueran más o menos homogéneas, pudieran venir más o menos similares. Pero los brasileños, que fueron los creadores de este invento, realmente no lo han seguido, han vuelto al F1 porque han visto que la heterosis que produce ese F1 resulta mucho más productiva y mucho más positiva. Entonces aquí tenemos un comparativo de las 3 opciones para que no se confundan cuando hablamos de Girolando, si es un F1, si es un 5 octavos, si es un animal con registro, si es un animal sin registro. Dicho esto, vamos al punto que veníamos en el programa, y es por qué no se preñan o por qué se preñan estos Girolando Plus con embrión de Girolando Plus. Fácilmente lo que podríamos decir que es una forma de poder producir otro Girolando Plus de las mismas condiciones, de las mismas características, hechas en un embrión con los ovocitos de una vaca Gir y el semen de un toro Holstein. De esta manera se hace ese embrión, se coloca la vaca y podemos producir un ejemplar muy similar a la madre, evitando que a lo mejor si utilizamos la inseminación de una de las 2 razas nos vayamos hacia un lado o hacia otro lado. Luego, como esta es la alternativa que más se utiliza y es comprar una vaca que es una Girolando Plus, pero que lleva dentro de ella ya una cría de Girolando Plus, que generalmente se hace sexado estos embriones y nos permite que tengamos el 90% de posibilidades de que lo que nos va a criar esa vaca sea una hembra, una Girolanda Plus que venga con esa Girolando. Es una forma de mercadeo y es una forma de mantener todas las vacas en ese F1 siempre con las mismas proporciones y de características muy similares. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Luego tendríamos la oportunidad o la opción de esas Girolandas inseminarlas o con Holstein o con Gir. Si nos vamos hacia el Holstein, seguramente vamos a aumentar las producciones de leche, pero vamos a bajar la adaptación a esas zonas tropicales. Si lo hiciéramos al revés, tendríamos mayor adaptación, pero las producciones lecheras bajarían. Con lo cual son 2 alternativas un poco complejas, porque produciríamos o un 3/4 Holstein o un 3/4 Gir. Y si nuestras circunstancias donde estamos de trópico no permiten que el 3/4 Holstein pueda funcionar bien, estamos haciéndolo mal. Y si necesitamos leche, ese 3/4 Gir no será el animal indicado para poder producir mucha más leche como necesitamos nosotros. Entonces tendríamos la alternativa que me van a decir todos: ¿y por qué no inseminamos con esos Girolandos Plus? Muy fácil, porque resulta que esos F1s, los F1s todos nunca son iguales. Aunque se busca homogenizar y muchas veces se sacan embriones o a través de las mismas vacas y el mismo toro, pueden haber diferencias en las crías, sean exactamente hermanos, gemelos por decirlo así, porque son de la misma vaca los ovocitos y del mismo toro el semen que se hace esos embriones, pues pueden salir diferentes. Y se descubrió que el F1, o sea, es decir, en ese primer cruce de ese F1 producido, es donde la heterosis se produce en una mejor o mayor manera, con lo cual da mejores resultados. El toro, podrían decirme ustedes, también es F1, efectivamente, pero puede ser que el toro, al ser F1 con la vaca F1, se nos vayan las crías hacia el lado del Holstein o se nos vayan las crías hacia el lado del Gir. No necesariamente nos van a salir animales F1 como es el objetivo que nosotros queremos tener. Pueden ser F1 muy diferentes a lo que necesitamos, que es esa madre plus que ya tenemos. Entonces, podríamos tener otras opciones. Podríamos también irnos a inseminar o a tener un toro de una raza diferente y crear un tríbrido en esas Girolandas Plus. Y podríamos también encontrar posibilidades de que se nos vaya de un lado a otro. Y seguramente que los tríbridos que saquemos tampoco van a ser exactamente iguales. Para poder lograr que pudiéramos hacer F1 con F1 en Girolando Plus, necesitaríamos hacer una selección. Poder hacer pruebas, por ejemplo, de genómica en los toros o pruebas de progenie para saber exactamente lo que ese toro nos va a transmitir a la descendencia. Y esas pruebas actualmente
Si existen, deben ser muy pocas y lo más seguro es que hasta el momento no se conocen pruebas de genómica en F1. Si encontramos a lo mejor ya en 5 octavos pruebas genómicas o pruebas de progenie que se están trabajando, pero en los F1, en los 3/4, realmente no vamos a encontrar ese avance. Y cuando nosotros inseminamos con cualquier toro que compremos en un catálogo que no tenga una prueba, no sabemos exactamente lo que vamos a resultar o lo que vamos a producir al final. Con lo cual sigue siendo mucho más viable producir esos embriones en esas vacas Girolando Plus que también son embriones. Y así el mercado funciona un poco mejor, hay mayor seguridad y se logran tener animales muy similares a lo que se espera en producciones, en rusticidad, en adaptación, en todas las características que engloba el Girolando. Y comercialmente, como lo decíamos, es una oferta para que alguien que quiera tener Girolandas Plus pueda en una sola animal que compra tener 2 animales. Sí existe la posibilidad de que en ese 10% que decíamos pueda criar un macho. Pero en el mayor caso, lo más seguro es que el 90% tenemos las posibilidades de que esa cría que va a parir sea una hembra. Y vamos más a la segura. Si nosotros hiciéramos, como veníamos diciendo, inseminación, tendría que ser semen sexado para que nos determinara que fuera una hembra. Y el semen sexado funciona mejor en novillas que en vacas. Entonces, a raíz de que los partos van generándose, podríamos tener algún problema de que no logremos el éxito con el semen sexado. Que el semen sexado tiene una condición, a diferencia del convencional, de que tiene menor concentración y como se separan los espermas, sean de macho o de hembra, tienen menor posibilidades de preñez. Entonces, en novillas, como son animales nuevos que están por primera vez ejerciendo la reproducción, tienen un poquito más de posibilidades, tienen una mejor condición para poder reproducir y para poder quedar preñadas con ese semen sexado. También sumémosle que en el mercado, si no tenemos pruebas en animales F1, menos vamos a tener semen sexado de animales F1. Entonces, no sabemos si las crías no salgan machos o hembras, ahí tendríamos un 50-50. Siempre es mejor irse a un 90% de posibilidades para producir ganado que va a producir leche, producir hembras. Espero que con toda esta explicación que hemos dado el día de hoy haya quedado un poco más claro el tema de la Girolanda, y cuando ustedes vayan a comprar Girolando sepan exactamente qué van a comprar, cómo lo van a preñar y qué tipo de animal es el que más les conviene. Si este programa les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.